En este episodio te invitamos a ver a la testosterona como una hormona que va más allá de la libido sexual y la reproducción. Y no, este no es un tema solo para abuelitos, pues en realidad la baja de testosterona ocurre de manera gradual a partir de los 30 años en el hombre y está asociado a la salud muscular, ósea, cardiometabólica, entre otros. Así que dedicamos este programa de Ser Nutritivo Podcast para hablar de los niveles bajos de testosterona en los hombres y contestamos preguntas como: ¿qué relación tiene la vitamina D con la testosterona? ¿Qué síntomas podrían estar avisando que tengo bajos niveles de testosterona? ¿Qué relación tiene el ejercicio con los niveles de testosterona? Esto y más, platiquemos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hace ya varias temporadas que no dedicamos un episodio a nuestra comunidad masculina de Ser Nutritivo Podcast y ya hacía falta, porque es nuestra forma de decirles gracias, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast y por aceptar que el autocuidado y la nutrición no tienen género. Y además, déjenme contarles que este episodio también ha sido motivado por nuestra comunidad femenina que seguido me manda mensajes por Instagram preguntándome algunas cosas así. Gris, ¿hay algún episodio donde hablen de la andropausia? O Gris, ¿qué hay de las hormonas en los hombres? Así que este episodio va por ellos y por ellas que están preocupados por ellos. Hoy vamos a hablar sobre la testosterona, porque es una hormona comúnmente ligada y conocida como la hormona masculina, aunque ya hemos hablado que no es exclusiva de los hombres. De hecho, tenemos un episodio donde hablamos de los andrógenos y la testosterona forma parte de ellos. En esa temporada, que fue la temporada número 10, junto a Liz Romano en un maravilloso episodio donde ligamos los andrógenos con el síndrome de ovario poliquístico. Pero hoy aprenderemos de la testosterona desde un horizonte diferente, la baja de testosterona en los hombres. La testosterona es una hormona anabólica esencial que desempeña múltiples funciones en el organismo. En los hombres, la producción y la secreción de la testosterona ocurre principalmente en los testículos. Sin embargo, en hombres y mujeres también hay una secreción de testosterona en las glándulas suprarrenales. Con el paso del tiempo, con la edad, a partir de los 30 años de edad, hay una tendencia natural a una disminución en los niveles de testosterona en los hombres. Y los niveles de testosterona que van bajando y que están bajos en personas, en hombres mayores a 40 años, se le conoce como hipogonadismo de aparición tardía. Y es de la que vamos a hablar principalmente en este episodio. Ya que la disminución de los andrógenos está ligado, se asocia a diferentes morbilidades. Entre ellas se incluye el trastorno de depresión mayor, la diabetes tipo 2, el aumento de tejido graso, los riesgos cardiovasculares, además de que la baja de testosterona se asocia con una disminución en la calidad de vida, que ya hablaríamos más a profundidad por qué, y un mayor riesgo de mortalidad, que incluso los lleva a tener un mayor riesgo hasta 5 veces más a mortalidad por todas las causas. El hipogonadismo funcional o hipogonadismo de aparición tardía se define como la presencia de niveles bajos de testosterona en sangre, ya sea que aparezca la testosterona en sangre normal, limítrofe o bajos, en combinación con síntomas o con algunos signos clínicos que expresen hipogonadismo sin que haya una afectación en la estructura del eje hipotalámico pituitario testicular, ya que este eje permanece intacto mientras que la supresión en los niveles de testosterona efectivamente están ocurriendo. Se considera que existen 9 síntomas que están relacionados con niveles bajos de testosterona y que podrían ser una señal de alerta y de importancia a revisión médica. Y se catalogan principalmente en 3 áreas principales: los síntomas sexuales, los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Profundicemos un poco más en ellos. En los síntomas sexuales, la disminución de la frecuencia de las erecciones matutinas es uno de ellos, la disminución en la frecuencia de los pensamientos sexuales y la disfunción eréctil. Y en los síntomas físicos, la incapacidad para realizar actividades vigorosas como pueden ser correr, levantar objetos pesados o participar en algunos deportes más extenuantes. También la incapacidad para caminar más de 1 kilómetro y la incapacidad para doblarse, arrodillarse o agacharse podrían ser signos físicos de alerta de baja de testosterona en el hombre.
En los síntomas psicológicos, la pérdida de energía, la tristeza o desaliento y la fatiga son síntomas de importancia en relación a los niveles de testosterona en el hombre. Ahora, ¿cómo podemos revisar más allá de la sintomatología si efectivamente está habiendo una afectación en los niveles de testosterona? Para esto entran los estudios de laboratorio, también conocidos como estudios bioquímicos. Sin embargo, uno de los retos en esta área es que para el diagnóstico no necesariamente va a haber una disminución o estar los niveles de testosterona realmente por debajo de los parámetros de referencia. Sin embargo, por eso es importante que se evalúe tanto la hormona luteinizante como la testosterona. Incluso hoy en día se habla también de la importancia de la inclusión de la 25-hidroxivitamina D para poder identificar si está habiendo niveles bajos de importancia en la testosterona y esto sobre todo acompañarlo con la sintomatología, ya que puede estar habiendo niveles normales de testosterona, niveles elevados de LH y sí estará habiendo sintomatología y sería importante que al paciente se le dé seguimiento o acompañamiento y buscar estrategias del estilo de vida que permitan cuidar de los riesgos de mantener niveles bajos o ir en declive importante en los niveles de testosterona. Hablemos de algunos factores de riesgo, porque estos son importantes sobre todo si hay síntomas, si ya se revisaron los estudios de laboratorio y los parámetros de testosterona son normales, pero si existen factores de riesgo, con mayor razón debe de haber un seguimiento y un acompañamiento que permita o cuide de los niveles de testosterona desde el estilo de vida. Hay factores de riesgo que pueden favorecer a la disminución pronta o mayor de testosterona, que como platicamos anteriormente, es normal que baje. Sin embargo, el que el declive sea muy fuerte o que estén muy bajos o que esté habiendo ya sintomatología podría ser un punto importante. Dentro de estos factores están los factores estresantes ambientales. El ejercicio es un factor de estrés también que puede tener un impacto significativo sobre los niveles de testosterona. Sin embargo, hablaremos más a profundidad sobre el ejercicio porque esto no necesariamente lo tendríamos que ver desde un enfoque negativo y no hacerlo, al contrario, por el riesgo que puede haber sobre la pérdida de masa muscular, que vamos a platicar más adelante. Y es que se ha observado que los niveles aumentados de cortisol generan una disminución en los niveles de testosterona. Entonces, a más cortisol, menos testosterona. La toma continua también de medicamentos glucocorticoides también pueden influir de manera negativa en los niveles de testosterona en el hombre. También el alto porcentaje de grasa corporal es un factor de riesgo a alteraciones de testosterona o niveles bajos de testosterona y de enfermedades asociadas también, ¿no? Presentar enfermedades asociadas al alto porcentaje de grasa corporal, como es el caso de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, también contribuye a niveles menores de testosterona en el hombre. Incluso también existen algunos medicamentos de primera línea dentro del manejo de la diabetes y de la resistencia a la insulina que se han asociado a niveles bajos de testosterona. Algunos de ellos, sobre todo anteriormente conocidos, no son los más recientes, como es el caso de los análogos de GLP-1, ya que este tipo de tratamientos, al contrario, se han llegado a observar algunos impactos positivos sobre los niveles de testosterona. Esto no quiere decir que si tú estás tomando un medicamento para el control de tu glucosa, lo dejes de tomar. Sin embargo, si estás teniendo algunos de estos síntomas, disfunción eréctil, alteraciones en tu estado anímico, pérdida de masa muscular, entre otros, puedes platicarlo con tu médico tratante, tu endocrinólogo o médico tratante, para que puedan identificar si puede ser también asociado al consumo de medicamento que estás tomando. Además de estos factores, hay otros que también pueden influir en los niveles de testosterona, como es el caso de la falta de sueño, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el estrés crónico, una dieta deficiente de micronutrientes, particularmente hablando de vitamina D y de zinc, así como también la exposición a algunos químicos que puedan actuar como disruptores endocrinos, que se nos da para dar un tema de programa completo. Ahora, voy a hablar sobre el cáncer de próstata porque mucha de la evidencia de los efectos que tiene la disminución de los andrógenos, particularmente la testosterona en el hombre, viene muy particularmente del efecto de la terapia de privación de andrógenos, que es parte del tratamiento del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la forma más común de cáncer entre los hombres en muchos países.
Y uno de los tratamientos más comunes es justamente la terapia de privación de andrógenos. Se estima que aproximadamente el 50% de los hombres que tienen cáncer de próstata llegan en algún momento a utilizar este tipo de tratamientos. Y aunque el tratamiento de terapia de privación de andrógenos tiene un enfoque terapéutico muy efectivo que ralentiza la progresión del cáncer y ayuda a disminuir de manera directa la producción de testosterona, em, puede conllevar a diferentes efectos secundarios y síntomas que en última instancia afectan sobre la calidad de vida, y es ahí donde podemos obtener mucha información sobre cómo afectan los niveles bajos de testosterona, sobre todo en el hombre que llega a tener niveles muy bajos, ¿no? La reducción de los niveles de testosterona como resultado de esta terapia de privación de andrógenos contribuye directamente a modificaciones importantes en la composición corporal. Vamos a profundizar un poquito más de ello, pero regularmente lo que se llega a ver es que hay un desarrollo prematuro a condiciones de fragilidad, osteoporosis y sarcopenia. Es decir, hay una pérdida de masa muscular, una pérdida de densidad ósea y regularmente también un favorecimiento a la formación de tejido graso. Y es aquí donde nos lleva a hablar sobre la composición corporal, porque la testosterona tiene un impacto significativo sobre los niveles de masa muscular, pero también sobre el mantenimiento de la masa ósea. Por lo que una baja de testosterona puede tener un impacto significativo sobre la composición corporal del hombre que la está teniendo. La testosterona es clave en la regulación del metabolismo, en el crecimiento del músculo, en la distribución de la grasa corporal, muy en particular, en términos de masa muscular. La testosterona tiene un papel anabólico importante, promoviendo al crecimiento y a la reparación del músculo. Por lo tanto, cuando hay una baja de testosterona, puede conducir o conduce a una disminución de masa muscular. Y es importante considerar que esta pérdida puede traducirse en pérdida de la fuerza, en pérdida de la función física y en un aumento en la fragilidad. Por otro lado, también la baja de testosterona, más bien en sí, la testosterona cuando está a niveles bajos puede favorecer a la formación de grasa corporal. Los niveles bajos de testosterona pueden estar asociados a un aumento de grasa principalmente en la zona del abdomen. Y es conocido que la grasa a nivel de la zona del abdomen está mayormente asociado a afecciones o afectaciones cardiovasculares y de síndrome metabólico, de diabetes, resistencia a la insulina, entre otras. Así que es un en riesgo bidireccional, porque tanto tener afectaciones de glucosa puede aumentar el riesgo a niveles bajos de testosterona, como tener un aumento de grasa a nivel abdominal puede favorecer a la posibilidad de tener niveles más bajos de testosterona y por ende afecciones cardiometabólicos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de mantener adecuado el porcentaje de grasa, pero sobre todo identificar la causa de estos cambios en la composición corporal. No nada más como hay que hacer un déficit calórico, seguro ya me pasé de tortilla, o sea, va mucho más allá de eso. En muchas ocasiones puede ser una alteración hormonal metabólica, como es el caso de una alteración en la testosterona. Si recuerdan, les platicaba que tomaríamos como referencia muchos artículos que están realizados o estudios que se han hecho en hombres con cáncer de próstata que han sido sometidos a tratamientos de privación de andrógenos, y justamente en relación a esta parte del cambio en la composición corporal, se ha visto que en un tiempo de 36 semanas en esta terapia puede experimentar hasta una disminución de 2 a 4% de la masa muscular, junto con un aumento de hasta el 14% de masa grasa o de grasa corporal. Este fenómeno es conocido como obesidad sarcopénica. Hay un aumento de grasa, una pérdida de masa muscular, una pérdida de fuerza, y eso se le conoce como obesidad sarcopénica. Los efectos que hay de la sarcopenia son varios. De hecho, tenemos un episodio que te voy a compartir junto a la doctora Priscila donde hablamos de sarcopenia, y es un maravilloso episodio para entender más la importancia de la masa muscular. Ahora hablemos un poco de la relación que tiene la testosterona con la densidad ósea. Hay hallazgos de los últimos años que nos arrojan mucha información y luz sobre la interacción que hay
entre los testículos y el hueso, lo que podría mejorar la comprensión de por qué esta deficiencia de testosterona o el hipogonadismo puede afectar a o ser causa importante o factor de riesgo de osteoporosis masculina. Este avance se centra principalmente en las células del testículo donde se produce la testosterona, que no son solamente responsables de la producción de testosterona, sino que también juegan un papel importante en la formación y la salud ósea. En primer lugar, estas células producen, además de la testosterona, insulina similar 3. Esta insulina tiene un efecto, una función importante sobre los osteoblastos. Estas células están encargadas de formar nuevo hueso y además contribuyen a la 25 hidroxilación de la vitamina D, un proceso que es crucial para la absorción y el metabolismo del calcio, que es esencial para la salud ósea. Cuando la función del testículo disminuye, se deteriora, como ocurre cuando hay un hipogonadismo, los niveles de testosterona bajan, pero también bajan los niveles de la insulina similar 3 y también disminuyen los niveles de 25-hidroxivitamina D, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar osteopenia y osteoporosis, condiciones que son características para la disminución de la densidad ósea y tener un mayor riesgo a fracturas. Hay estudios poblacionales que han demostrado que hay una asociación entre los niveles de testosterona y la 25-hidroxivitamina D, que es la forma en la que medimos la vitamina D en sangre, destacando que los hombres que tienen hipogonadismo primario o secundario, así como también aquellos que tienen hipogonadismo tardío, como lo mencionaba anteriormente, suelen a tener menor cantidad de vitamina D. Estos hallazgos nos dicen o resaltan la importancia de evaluar no solamente los niveles de testosterona en sangre, no solamente los niveles de la LH en sangre, sino también los niveles de la vitamina D, como lo mencionaba cuando hablábamos de los laboratoriales o bioquímicos, porque ahí podemos ver el impacto en la salud ósea y como ya conocemos, hay una relación entre la testosterona y la vitamina D, pues identificar si estos niveles bajos de testosterona o esta tendencia baja testosterona ya está teniendo afecciones o aumentando los riesgos a problemas de osteoporosis o de osteopenia, lo cual podría informar y generar estrategias mucho más efectivas para el diagnóstico, porque podría ser mucho más temprano antes de que los niveles de testosterona estén realmente por debajo. Y además, ser mucho más preventivo el tratamiento en materia de la osteoporosis masculina. Ahora, por eso existen, en relación a la vitamina D, directrices que actualmente sugieren que a todos los adultos mayores de 40 años que tengan deficiencia de vitamina D, y hablando principalmente, digo, porque vemos en los rangos de laboratorio, en los parámetros de referencia, que son esos que vienen a un costado de los resultados que nos arroja el laboratorio. En México los rangos nos dicen que debemos de estar por arriba de 30 nanosmoles por litro. Sin embargo, la evidencia nos dice que si vemos a un hombre mayor a 40 años por debajo de 50, sería importante la suplementación de la vitamina D, por el riesgo que ya sabemos que se tiene a que el declive de testosterona que va a ocurrir de manera normal después de los 30, aumentándose después de los 40, pues podamos como disminuir los riesgos a tener afectaciones en cuestión de la densidad ósea, por lo que se sugiere la suplementación para poder subir estos niveles y mantenerlos idealmente cercanos a 75, no a 30, no a 40, sino a 75. De hecho, hay algunos estudios de corte en hombres con deficiencia de vitamina D que han buscado mantener estos niveles adecuados de 25-hidroxivitamina D, y la mejor forma que se ha visto en materia de suplementación para lograrlo en el caso de la baja de testosterona es no con la colecalciferol, que es uno de los suplementos más comunes que utilizamos, el colecalciferol, conocido perfectamente en la farmacia, incluso si tú buscas vitamina D en Amazon, probablemente va a ser el que vas a encontrar, sino en la forma de calcifediol, ya que esta puede ayudar a tener una mejor absorción y es donde se ha logrado tener más aumento en relación a la vitamina D en hombres con baja de testosterona. Además, se ha observado que niveles bajos de hormona paratormona después del tratamiento de la vitamina D, lo cual implica una clínica importante. La deficiencia de vitamina D
conduce a un aumento en los niveles de la paratormona, lo cual resulta en un hiperparatiroidismo secundario. Este aumento de la paratormona puede mantener el calcio sérico, es decir, medirnos en sangre el calcio y verlo dentro de lo normal, pero a expensas del movimiento del calcio que está óseo, y eso es lo que mantiene el calcio normal en sangre. Por lo tanto, corregir el hiperparatiroidismo secundario, que mediado a través de la toma de la vitamina D en forma de calcifediol, puede ofrecer beneficios adicionales a los pacientes que tienen baja de testosterona. Este estudio respalda la idea de que el hipogonadismo masculino no siempre puede diagnosticarse con los niveles de testosterona. ¿Quieres aprender más sobre este y muchos más temas que abordamos en Ser Nutritivo Podcast? Acompáñanos a platicar y compartir recursos y reflexiones sobre el tema de la semana dentro de Instagram. Nos encuentras como Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará leerte en los comentarios de cada publicación porque a nosotros nos emociona mucho conectar contigo. Hablemos un poco del ejercicio, porque ya hablamos de músculo, de hecho mencionaba el ejercicio como también un estresor y mencionábamos que el cortisol elevado genera regularmente disminución en los niveles de testosterona en el hombre. Sin embargo, el ejercicio regular tiene un impacto significativo en la relación entre el músculo y la testosterona, especialmente en hombres con bajos niveles de esta hormona. Hay varios estudios que han demostrado que los pacientes con cáncer de próstata, voy a poner este ejemplo porque es donde hay más evidencia o más estudio fuerza en estos estudios, que son físicamente activos, estos pacientes que son físicamente activos experimentan una mejor calidad de vida, menos fatiga, menos efectos secundarios de la terapia de privación de andrógenos en comparación con aquellos que son menos activos. La señalización de los andrógenos, incluida en esta la testosterona, juega un papel muy importante en la regulación de las proteínas musculares. En hombres con bajos niveles de testosterona, como es en el caso de los pacientes que tienen cáncer de próstata y que están en este tipo de tratamientos de privación de andrógenos, se puede observar cómo hay una mayor atrofia muscular que está relacionada con el envejecimiento, pero también principalmente con la pérdida o la baja de testosterona. Sin embargo, el ejercicio puede contrarrestar este efecto al estimular la síntesis de proteínas musculares y promover el crecimiento y el mantenimiento del músculo esquelético. Así que es elemental, incluso es parte del acompañamiento y el tratamiento en los pacientes que están en una terapia de privación de andrógenos para cuidar o evitar la pérdida de masa muscular mayor. La testosterona es esencial para el crecimiento, para la preservación del músculo, para los huesos y para los glóbulos rojos. Estos no los habíamos mencionado, pero de ahí también que uno de los síntomas es la fatiga y la alteración también sobre la cognición. Se ha visto que también puede afectar a la cognición. Se ha asociado con alteraciones en los niveles de hierro, también es un factor de riesgo. Si vemos una alteración en los niveles de hierro, pueden estarnos hablando de un declive en los niveles de testosterona de manera importante y una pérdida muscular. Por lo que el ejercicio regular, especialmente los entrenamientos de fuerza, pueden ayudar a mantener los niveles de testosterona en hombres que ya tengan niveles bajos o quienes están acercándose a la edad de los 30, 40 años, pues con mayor razón motivar al ejercicio y al cuidado de la masa muscular para favorecer a la protección de esta hormona. Además de que el ejercicio no solamente fortalece los músculos, sino que también cuida los huesos. Así que conociendo la asociación que hay con la vitamina D, con los huesos, ayuda de manera importante. Y también vale la pena recalcar que mencionábamos que a la baja de testosterona también tiende a haber un aumento en los niveles de grasa corporal. La realización del ejercicio también puede ser de ayuda para evitar este aumento de masa grasa en el cuerpo. El tipo de actividad física y la modulación del cortisol posterior al ejercicio también pueden ser una herramienta que favorezca a estimular la testosterona y evitar mayor pérdida de masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Em, Efectivamente, el ejercicio genera un aumento de cortisol. Sin embargo, la elección del tipo de actividad física, el hacer
una introducción a la actividad física de manera paulatina y personalizada, así como también en ocasiones poder dar una adecuada presencia de macronutrimentos, desde proteínas, pero no solo proteínas, sino también hidratos de carbono, puede ayudar a modular el estrés. De hecho, hay algunos estudios que sugieren el dar un aporte de hidratos de carbono posterior al deporte en los hombres que están teniendo o que tienen una baja en los niveles de testosterona. Y esto puede ayudar a evitar que se eleve demasiado el cortisol y que por lo tanto no se tengan los efectos favorecedores en la testosterona. Quise incluir en este programa una parte para hablar sobre las plantas y la testosterona, que va mucho de la mano con la parte de el consumo de suplementos, porque hay una creciente tanto investigación como interés en la población general sobre el uso de las hierbas para apoyar la producción de hormonas naturales. Y cabe recalcar, y quiero empezar con esto, se plantea que pueden ser una posible opción, pero la mayoría de las investigaciones que se tienen todavía no son definitivas en tema o en torno a qué tanto logran, y no son todas las plantas de las que se creen, ¿no? Hay estudios sobre la maca, hay estudios sobre fenogreco, hay estudios sobre ginseng, hay estudios sobre la ashwagandha, sobre reishi. Varias de estas plantas, algunas se conocen, algunos posibles mecanismos con los cuales podría estar asociada a la mejora de la testosterona, pero realmente aún no son definitivos los resultados que se encuentran en relación a esto para llevarlo a lo clínico. En algunas ocasiones, acompañado de un profesional de la salud que lo prescriba, no solamente que lo recomiende, sino la prescripción lleva también no solamente la mención de, sino la dosificación, la frecuencia de consumo, el tiempo, el periodo de consumo y el monitoreo para poder ver qué resultados está generando. Eso es parte de la prescripción. Pueden ser útiles, pero no de manera aislada o no de manera autónoma por escuchar un programa o porque alguien lo recomendó. Vale la pena decir que sí existen algunos posibles mecanismos y son de los que me gustaría hablar, ¿no? De estos posibles mecanismos de acción en los cuales se basan que podrían estas plantas o estos suplementos tener efectos favorecedores sobre los niveles de testosterona. Estos incluyen principalmente propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden generar una disminución de las principales hormonas que contrarrestan a la testosterona, como es el caso del cortisol. O también que puedan generar un cambio en la actividad enzimática, que es clave en la producción de la testosterona. Entonces son dos de los mecanismos probables de acción, ¿no? Por un lado, pueden disminuir el cortisol, por el otro lado, pueden mejorar o generar cambios sobre la actividad enzimática. Este es el caso, por ejemplo, de la ashwagandha, ¿sí? El ashwagandha se conoce que puede mejorar, o más bien que tiene un efecto sobre la inflamación y que tiene un efecto sobre el estrés oxidativo. Conociendo el antagonismo que existe entre la hormona del cortisol y la producción de la testosterona, se asocia como un mecanismo probable de efecto de la ashwagandha que pueda haber una mejora sobre la testosterona en la modulación del estrés. Y aquí vale la pena que interioricemos sobre los factores y las causas. ¿Por qué? Porque si el paciente lo que está teniendo es una baja movilidad, no hace ejercicio, es un paciente que a lo mejor tiene depresión, pues no es tanto el estrés el que le esté afectando, por lo que no sería principalmente el mecanismo de acción que estaríamos buscando, ¿no? La modulación del estrés. Tal vez lo que valdría la pena hacer más es el movimiento y otro tipo de estrategias que van más allá de solo la suplementación. Asimismo, también el ginseng es otro muy conocido que también tiene propiedades antioxidantes que regulan la peroxidación lipídica y que aumentan la concentración del glutatión peroxidasa. Este es un mecanismo que también puede ayudar de manera importante sobre el estrés oxidativo. Pero además de las hierbas, también hay algunas actividades enzimáticas que pueden tener incluso algunas hierbas, como es el caso del ginseng. De hecho, tiene una actividad enzimática que es la 5-alfa reductasa. Esta enzima es responsable de la conversión de la testosterona a la dehidroxitestosterona y de manera similar, se ha visto que tanto el ginseng como el reishi pueden inhibir la activación de esta enzima.
por lo que se asocia que puede haber una mejora importante sobre los niveles de testosterona. Pero repito, aún falta más información sobre la suplementación y sobre todo debería de ser guiada por un profesional y considerarse que no tendría que ser la base del tratamiento, teniendo como pilares en realidad el estilo de vida y el tratamiento de reemplazo hormonal en el caso en el que el médico lo prescriba. Porque así como en las mujeres en menopausia o en el climaterio, existe la opción de terapia de reemplazo hormonal que cada vez es más sonada, más conocida, más divulgada. También existe terapia de reemplazo hormonal para los hombres que están experimentando una baja de testosterona y la sintomatología de la baja de testosterona. Esta también tiene mucha controversia, de ahí que no tiene que ser autoindicada, sino que tiene que ser indicada por el médico, porque hay factores de riesgo a los cuales no sería, o más bien complicaciones que podrían darse en ciertas condiciones de salud, y entonces ahí hay que sopesar el riesgo y el beneficio. Por lo que, si te hace sentido lo que hemos platicado el día de hoy, si te hace sentido, tienes alguna sintomatología sobre los niveles bajos de testosterona, si estás viendo que a pesar de hacer ejercicio no logras un aumento de masa muscular, si estás viendo que está habiendo un cambio en tu composición corporal sin tener un cambio importante en tu alimentación, si notas que hay alteraciones en tu sueño, porque también se ha visto que las alteraciones en el sueño pueden ser tanto un efecto como una consecuencia de los niveles de testosterona bajos. Entonces, si tienes algunos de estos síntomas, y creo que a esto va este episodio, a hacer una invitación, porque en muchas ocasiones, al darle voz a temas de mujeres, a temas como la menopausia, afortunadamente estamos más informadas ya nosotras, y creo que esto era necesario, ¿no? Porque por mucho tiempo no estábamos tan conectadas con la información dirigida hacia la mujer, pero también necesitamos la información hacia el hombre y el que ellos tomen en interés y que tomen esta responsabilidad que conlleva las diferentes etapas de la vida. Después de los 30 años empieza a haber una baja gradual sobre los niveles de testosterona. Esta baja es mayor al pasar cada década. Los 40 se va haciendo mayor, más rápido a partir de los 50, más rápido a partir de los 60. Y como ya te diste cuenta y ya escuchaste, esto no es solamente un tema de sexualidad, sino que va asociado a tu salud metabólica, a tu salud emocional, porque tiene que ver, de hecho, también con el tema de depresión, a tu salud cognitiva, tiene que ver con el tema de tu cuidado óseo, en realidad va con la calidad de vida. Así que si identificas que tienes algunos de estos síntomas, acércate con un profesional de la salud que pueda ayudarte a hacer una buena reunión de estos hallazgos clínicos, incluso solicitarte estudios de laboratorio para hacer mediciones y ver cuál podría ser una buena intervención, que como te mencionaba puede ir desde el estilo de vida, porque el tener un adecuado consumo de proteínas, tener un adecuado consumo calórico, eh, hacer también en el caso necesario una modificación en el consumo energético sin necesitas reducir el porcentaje de grasa, porque ustedes saben que no me encanta la idea de enfocarme en el tema del peso, sin embargo, sí, el aumento de grasa corporal en el hombre puede ser un factor de riesgo a menor nivel de testosterona. Entonces, sí, sí puede ser una estrategia también, y esto hacerlo de la mano de un profesional para que no haya una pérdida muscular a costa de ese déficit calórico o de esas estrategias. Hasta aquí entonces este episodio, programa de esta temporada número 12 de Ser Nutritivo Podcast, nuestro primer programa que compartimos juntos, y que te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Espero que hayas encontrado información de valor. Si es así, házmelo saber. Dale me gusta si estás viendo este video, o bien ayúdame a compartirlo a quien crees que pueda serle útil, de valor. Comenta en Instagram porque me gusta saber que está siendo útil lo que estamos haciendo y compartiendo, y sobre todo a quién estamos llegando, porque somos una comunidad y saber de ustedes es parte importante y motivación importante para mí y para quienes hacemos posible Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.